Oli, yo soy Raquel y hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado súper especial, a Carlos de Teorías de lo Fantástico. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a platicar de terror para las infancias. Y es que Carlos es un expertazo en el tema, además de que un ávido lector de literatura infantil y juvenil, pero además también él, en su proyecto, justamente Teorías de lo Fantástico, habla mucho de la literatura fantástica. Síganlo, está en TikTok, en YouTube y en Instagram, me parece. Y pues se lo recomiendo un montón. Y además de eso, él hizo su tesis de licenciatura sobre tres historias de terror para niños. Entonces, cuando pensé en hacer este video, desde el principio dije, lo quiero invitar y él muy amablemente accedió a estar aquí para platicarnos sobre el terror para niños. Entonces, bienvenido, Carlos, y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Raquel. La verdad, me gusta mucho este tipo de proyectos y sobre todo, fíjate que es la primera vez que me invitan a hablar de terror para infancias, porque me han invitado a hablar de terror o de fantástico, incluso de ciencia ficción, pero en general, o me han invitado como de literatura infantil y juvenil. Pero pues digamos que mi mero mole, lo que yo más me gusta es el terror justamente en esta literatura. Y es como que la primera vez que puedo desarrollar más profundamente este tema porque sí me gusta mucho. Para empezar, antes de entrar de lleno con el tema, porque, bueno, con las recomendaciones, yo quería hacerte una pregunta, porque a mí algo que me ocurre con el terror es que yo desde muy pequeña soy muy miedosa. Entonces, no me encanta leer historias de terror porque me afectan mucho, me producen pesadillas y me generan mucho malestar. Entonces, cuando yo estaba chiquita, mis papás siempre cuidaron mucho de que no viera cosas de terror, pero cuando llegaba a ver cosas por accidente o por un poco como por rebeldía, sí me impactaban y sí me hacían daño, o sea, tenía pesadillas, me generaban mucha ansiedad y hasta la fecha, ¿no? Entonces yo cuando por primera vez escuché esto de terror para niños o que había niños que leían cosas de terror, a mí me pareció así como algo muy malo, ¿no? Así yo dije, no, ¿cómo puede ser posible que hayan personas que estén dejando que los niños lean estas cosas? Les va a hacer daño, ¿no? Un poco pensando en mi propia experiencia, pero luego como que leyendo algunas historias de terror para niños, muy pocas, porque a pesar de que son para niños, sí dan miedo. Me di cuenta de que pues también hay esta posibilidad y además a los niños les genera mucha curiosidad el terror, ¿no? Entonces a mí me gustaría que tú, que pues investigaste al respecto, pues primero me platiques, bueno, nos platiques por qué sí el terror para niños, por qué no es malo como yo pensé en un primer momento. Es una pregunta que prácticamente es la que guía todo lo que sucede dentro de la LIG, porque recordemos que los niños son un público que no eligen lo que leen. Siempre es el maestro, el papá, cualquier persona que vaya a adquirir, comprar el libro. De hecho, en las ferias, ahorita se está cambiando un poco, pero casi siempre se refieren a los papás, ¿no? ¿De qué le recomienda a su hijo? Entonces, el niño tiene poca capacidad de elección. No es que todos les vaya a gustar el terror, o sea, no es que a fuerzas todos les guste, porque todos los niños y las niñas son diferentes. A mí también, por ejemplo, me dan mucho miedo. Me acuerdo que sí más las películas, porque yo no fui un niño lector, pero las películas me traumatizaron un buen. O sea, Chucky fue como lo peor para mí en la infancia. Y como a ti me prohibían ciertas cosas, sobre todo en la tela abierta, que a las 10 11 salían las películas fuertes del Exorcista y eso, yo las tenía muy prohibidas, que a veces a lo mejor también de ahí viene el que nos hagamos ideas de que es algo muy fuerte, ¿no? Y se entiende un poco, pero creo que todo parte de la idea de la infancia que tenemos, del concepto de infancia. Y entender de dónde viene ese concepto nos hace entender por qué vemos a las infancias como las vemos y por qué tenemos esta, pues, necesidad, para muchos lógica, de protección, ¿no? De decir, no veas eso no es apropiado para ti, y de incluso de hacer grandes escándalos, como podemos hablar más adelante de lo que pasó con un cuento de Ricardo Bernal, que se publicó en la SEP hace algunos años, que tiene que ver justamente con terror y que los papás en Twitter explotaron porque empezaron a decir que eso no era apropiado, que no debía ser así, que como una escuela pública, ¿no? Y la SEP iba a permitir eso y lincharon al autor, siendo que él no, o sea, ese cuento ni siquiera fue pensado para infancias, pero como tenía temas, el niño es un protagonista, bueno, la niña, y se llama Lucy y el monstruo, ¿no? No sé si lo conozcan, pueden leerlo porque está pues gratis
estuvo ilustrado y si se googlea pueden ver toda la historia que pasó en Twitter y todo, pero es esta necesidad de los padres y de los maestros sobre todo. Digo estas dos partes porque son las más inmediatas a los niños, ¿no? Entonces, dentro del concepto de infancia, eso se construye a partir de una idea moderna, ¿no? O sea, realmente es relativamente reciente cómo concebimos la infancia. De hecho, el concepto de infancia también es relativamente reciente, ¿no? Algunos dicen que desde el siglo XIX se empieza apenas a pensar, es decir, un niño en la Edad Media no era lo que ahorita podríamos definir como un niño, ¿no? Entonces, entrando ya más después del siglo XIX, viene la modernidad, empezamos a ver que los niños tienen necesidades específicas, por lo tanto necesitan también ser tratados con ciertas especificidades. Dentro de esto se va a buscar la protección, el cuidado, pero también eso ha abierto, digamos, un campo y una serie de formas de tratar a los niños que muchas veces incluso justifican la violencia. Es decir, como tú no sabes si eres un niño y eres incapaz, los padres o los adultos o los maestros, entonces tienen no solo la responsabilidad, sino el derecho de ser violentos de muchas maneras, ¿no? De humillarlos, de incluso físicamente, justificando que es para su educación. Entonces, la idea de infancia, digamos que romantizada, que es con la que muchos crecimos, es algo que a primeras puede parecer algo bueno, entre comillas, de hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Sin embargo, también la otra parte es que esa protección hace al niño totalmente inútil, ¿no? Ante una sociedad así es como se ven. Entonces, los adultos tienen el derecho de moldearlos como quieran y de llevar esa forma de moldearlos de la forma que quieran, incluso desde la violencia. Y marco esto porque justamente el terror habla de estos temas, muchas veces habla de estos temas, porque obviamente los protagonistas son niños y si va a haber terror, muchas veces ese terror viene de violencia, de abusos, de situaciones que normalmente no se quiere que los niños se enteren o sepan, que también es algo muy, pues, muy hipócrita socialmente, porque sí se niega que veamos películas de terror, incluso de asesinatos, ¿no? Lecturas un poco escabrosas y la vida, ¿no? En las noticias podemos ver cosas mucho peores o iguales y entonces ahí sí no se dice nada, ¿no? O incluso las mismas familias pueden tener situaciones extremadamente fuertes más allá de una película o un libro, pero ahí sí como no es ficción, pues no pueden aislarlos totalmente. Aunque lo intenten, hay una burbuja que siempre se va a romper y yo pienso que no meterlos en esa burbuja, aislarlos totalmente, también es prepararlos, ¿no? Para el mundo, porque ellos viven en un mundo violento como el nuestro, en este mundo de crisis como el nuestro, es el mismo mundo en el que vivimos, pero siempre intentamos como mantenerlos en esa burbuja lo más que se pueda, aunque después sea incluso contraproducente. Pero sí, los niños siempre buscan, o muchos niños, no todos, como habíamos dicho, niños y niñas, buscan el terror, las historias de terror siempre han sido llamativas para ellos, desde las leyendas, desde contar una historia, sus abuelos, sus abuelas, sus tíos, incluso no necesariamente en libros, siempre las historias de terror o misterio son muy atractivas para ellos y las piden. Y ahorita podemos hablar también, muchos libros han escrito con base en ello, de que las piden realmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Los niños pueden leer prácticamente cualquier cosa. El problema ahí sería la cuestión de la mediación lectora, ¿no? Y discutir esos temas, que además también por eso luego son importantes ciertas historias, ¿no? Para esta conversación que podrían generar. Yo recuerdo, ahorita que lo mencionabas, que en los libros de la SEP también tenían historias de terror. Me acuerdo que los que me tocaron a mí en primaria estaba El fantasma de Canterville, por ejemplo. Entonces sí está como muy curioso. Y pues sí es cierto, o sea, los niños están expuestos a horrores en la realidad que son aún peores, ¿no? Que en las historias, en los libros. Pero entonces, ¿tú qué crees que haría que además de esto que mencionas, ¿no? De que el protagonista sea un niño, ¿hay algún otro elemento que haría que un libro pudiera clasificarse como terror para niños? Está también interesante esa pregunta porque siento que deberíamos de partir de la definición de qué es literatura infantil y juvenil, lo cual es muy difícil porque hay muchas y es algo que va en proceso porque realmente, digamos, esa etiqueta o ese género que muchos llaman género literario o género editorial es también extremadamente reciente.
si de por sí la infancia como concepto es reciente, el hecho de literatura juvenil e infantil es muy reciente. Muchos incluso lo marcan, aquí en México, hablando específicamente, desde la creación de la FELIG, ¿no? Obviamente, antes de eso también lo hay, pero me refiero a una manera más popular, ¿no? O más masiva de entender literatura para niños. Normalmente, sí son, digamos, si hablamos de temas o de estructuras, pues sí son novelas o cuentos o poesía donde los protagonistas suelen ser infantes, ¿no? No necesariamente debe serlo así, porque si no sería muy fácil definirlo y catalogarlo y limitarlo también. Y también diríamos que mucha literatura que se escribió antes donde aparezcan niños ya es literatura infantil, lo cual no es cierto. Por eso es muy complicado. Afortunadamente, en México, es que como me especializo más en literatura mexicana, actualmente hay una especie de auge en este tipo de literatura y sobre todo también de literatura no solo de terror, sino lo que se denominaría no mimética, ciencia ficción, gótico, lo siniestro, todo eso, ahorita hay una especie de auge, entonces es más fácil reconocer de, lo escribió, no sé, casi casi Jaime Alfonso, no significa que porque lo haga él es eso, pero hay tendencias, ¿no? Entonces, yo me iría, es difícil, no me atrevería ahorita a dar una definición tan así académica de tiene que ser así. Normalmente sí son niños o jóvenes y siempre son situaciones de su mundo, porque fácilmente podrían ser niños, pero en una literatura como que trate otro tipo de temas que no vayan con las experiencias de exploración o de descubrimiento de un niño o de un joven. Entonces, es difícil porque es un género que, a diferencia de otros, se define a partir de sus lectores. O sea, la ciencia ficción es ciencia ficción por cómo está escrita, por sus temas, por sus formas, no por quién lo lee. Incluso la literatura realista o la poesía o la literatura costumbrista está definida, o cuando se estudia literatura, por ejemplo, siempre analizamos sus estructuras, sus formas, sus temas, pero en la literatura infantil y juvenil lo más importante es a quién va dirigido. Por eso es difícil, incluso desde un ámbito académico, intentar definirlo como género, ¿no? A lo mejor ya son minucias más de investigación, pero creo que es más, sí se puede llegar a reconocer cuando se lee un tipo de literatura infantil y juvenil, sobre todo también porque ahora que lo dices que, por ejemplo, en la SEP siempre ha habido, porque obviamente están dirigidos a niños, también el problema es que ese tipo de literatura para niños suele ser pensada como tiene que haber una moraleja o tiene que enseñarte algo o tiene que educarte, ¿no? Entonces, de ahí parte muchas veces lo que se define o lo que llegan a definir como literatura infantil y juvenil, algo que debe de enseñar, ¿no? Lo cual también es un poco reduccionista, porque incluso la literatura para adultos, pues también te enseña algo, ¿no? Pero como está diseñada para niños, entonces pensamos que debe de formarlos de alguna manera. Y eso, eso se está rompiendo mucho ahorita y eso me gusta mucho. Y el género de terror es un campo muy rico para justamente romper esos esquemas porque hay muchas historias de terror y de misterio que no necesariamente te tienen que dejar una enseñanza o que esa enseñanza es secundaria, ¿no? O sea, no es que esté bien o mal enseñar, sino que no es lo más importante, porque lo más importante es disfrutar la literatura y en este caso asustarte, porque pues también es una necesidad, o sea, el miedo es algo que vamos a vivir todos y afrontar todos. Incluso a muchos nos va a costar trabajo diferenciarlo o asumirlo y canalizarlo, ¿no? Porque siempre se nos ha dicho que no debemos como que de sentir eso, porque es malo, pero no es que sea malo, es que todos lo vamos a sentir. Entonces, los niños también lo van a sentir. Y qué mejor que sentirlo con un libro, donde hay cierto control, como tú dices, el trabajo de la mediación. Y es muy interesante porque por ejemplo, bueno, para empezar un poquito con los libros, hay un libro de historia portátil de la literatura infantil y juvenil de Ana Garralón. Este. Aquí hace una especie de investigación sobre la literatura infantil en general. Esto no es, es más como de investigación, no es como cuentos, ¿no? Y ahí justamente dice que a partir de estos monstruos de la literatura, de brujas, duendes, ogros, todo esto, Ana Garralón dice que cuando se trata de niños siempre se intenta minimizar
Entonces, estas figuras ya tratan más de ser una especie de señuelo, de decirle a las infancias, mira, te voy a sacar vampiros, te voy a sacar hombres lobo, pero al final te voy a enseñar por qué la amistad es importante y tienes que ser responsable. Entonces, se ha hecho una serie de cosas como que critican a Garralón como ya no es, eso ya no es terror, ¿no? Eso ya es o un terror muy disfrazado. Y también estoy muy de acuerdo con otra cosa que dice, por ejemplo, otra investigadora que es Juana Inés de Esa, que en este libro también, Panorama de la Literatura Infantil y Juvenil, ella dice, por ejemplo, que este tipo de literatura, como te digo, que no, a veces es mediada, pero otras veces no, porque cuando un profesor o un papá busca que sus hijos lean, no van a buscar este tipo de literatura, van a buscar otros. Entonces, muchas veces cuando el niño se enfrenta a este tipo de textos, se enfrenta solo. Y eso, pues, digamos que puede tener sus ciertas ventajas porque para esta investigadora eso hace que el niño se descubra, digamos, de otra manera. Y hay una cita, que aquí la tengo, jaja, que quiero leer para entender más o menos lo que dice, ¿no? Dice, cuando un niño se enfrenta a contextos de terror, está probándose a sí mismo y está experimentando su propia libertad. Y es por esto, ¿no? Porque dentro del terror todos somos iguales, digámoslo así. No hay un papá que te diga, bueno, esta historia de terror te va a enseñar que no. Casi todas son para asustarte y muchas veces eso le da ciertas libertades también a los niños. Entrar a estas historias casi siempre va a ser en un contexto donde no es autoritario, donde no es educativo en el estricto sentido, o donde no hay alguien, un profesor o algo que les tenga que dejar algún reporte, alguna tarea, ¿no? Casi siempre es más catártico, que es por lo que la mayoría leemos, porque queremos sentir, así de fácil, una emoción y gozarlo, ¿no? Entonces, esto, yo creo, una de las cosas por lo cual los niños piden ese tipo de textos, ¿no? Pueden ser más libres, digámoslo así, en un amplio sentido. Pues sí, hay muchos prejuicios alrededor de la literatura infantil y juvenil y justo ese de que tiene que enseñar algo es uno muy grande y además uno muy problemático, yo siento, porque justo en esta idea muchas personas que de pronto dicen que van a escribir literatura infantil y juvenil crean historias que pues a los niños no les interesa. Que nos platiques como algunas recomendaciones, porque yo la verdad he leído muy poquito de terror para niños en general, porque como digo, sí me da miedo, pero la verdad es que lo que he leído ha sido muy bueno. Y creo que tiene que ver con esto último que mencionabas, de que pues es mucho más liberador y que tiene como un sentido más como de solo sentir. Entonces, si quieres tú empezar con alguna recomendación, y igual yo después voy a recomendar los poquitos que he leído, que son bien poquitos. Lo bueno de no haber leído es que yo quisiera volver a leerlos por primera vez, ¿no? Porque estos, como tú dices, sí me han espantado bastante. Por eso elegí los de la tesis. Ahorita les digo cuál fueron. Porque yo en una lectura para una clase de literatura infantil y juvenil estaba buscando hacer una especie de trabajo final de terror y los niños. Y cuando me encontré con estos cuentos dije, no, tengo que hacer algo más. Y pues fue la tesis, ¿no? Porque realmente sí me espantaron bastante. Y antes de empezar, decir dos cosas. Una, bueno, va ligado con esto que es pues yo me dedico a la literatura fantástica que podría denominarse como literatura inquietante o literatura de terror o de transgresión. Y yo lo que siempre digo, porque siempre pues, he estado con personas que les gusta lo mismo, pero que no leen Lig como si fueran tradiciones distintas, ¿no? Entonces yo digo, si les gusta el terror y no están leyendo lo que se está escribiendo del terror para niños, se están perdiendo de bastante y bastante de lo bueno. O sea, incluso yo he visto cómo autores, digamos, de terror ya consagrados, no los conocen y cuando los leen realmente se impresionan mucho y hasta se hacen ahí contactos y amigos entre ellos, porque finalmente es terror, ¿no? También es terror. Si disfrutas literatura de terror en general, vas a disfrutar esta también, porque no es que para niños esté mal escrita, o sea sencilla, o no sea perturbadora. O sea, tiene sus propios mecanismos, pero aún así es totalmente inquietante. Eso por un lado. Y también, ahorita decías de que a veces se escribe, ¿no? O se quiere escribir, quiero escribir una novela juvenil y a lo mejor porque piensan que es fácil o algo así. Entonces yo siempre digo, hay que tener cuidado con los autores o autoras que escriben para infancias, pero no leen para infancias. Entonces, eso también habla mucho de ese prejuicio de a lo mejor leen para adultos, digámoslo así, y piensan que puedes escribir un cuento para niños, ¿no? Sin haber leído y que hay una tradición enorme
de cuentos para niños. Lo primero es que yo creo que hay que conocer, bueno, hay que leer, bueno, no hay que en manera de ver, sino de recomendación. Para mí, uno de los formatos de libro más interesantes siempre son las antologías, porque ahí puedes conocer un buen de autores y ahí te puedes ir al que más te guste o al que más te interesó. Entonces, en ese sentido, yo tengo dos antologías, pero estas tienen, digamos, dos tomos o dos versiones. La primera es esta, que se llama, primero se llama la primera, ¿no? Es Siete habitaciones a oscuras. Esta es una antología infantil, ¿no? Más recomendada pues para niños y niñas. Y aquí están para mí de los mejores escritores y escritoras de México, que es los hermanos Malpica, Ana Romero, Quesadas, Mónica Broson, ¿no? Y esta es, digamos que salió, si no me equivoco, el 2008 y años después se volvió a hacer, pero otra vez, ¿no? Entonces es otras siete habitaciones oscuras, pero es la misma dinámica. Son estos autores, son siete, por eso son siete habitaciones y escriben cada uno un cuento perturbador. Yo la verdad la primera sí me di cuenta que como son siete habitaciones, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con los cuartos, con las habitaciones. Pero ya el segundo ya son como historias de terror en general. De este primero, yo saqué mis tres cuentos para la tesis y son cuentos extremadamente buenos. No es un libro que yo haya escuchado mucho que se recomiende, por eso yo siempre lo recomiendo al principio. O sea, son autores ya muy conocidos y consagrados, pero que su principal libro o saga, ¿no? Más conocida no es este. Aquí, por ejemplo, Antonio Malpica escribió un cuento que se llama Abaddon Tenebrae, ¿no? Que es un cuento que tiene la tradición del pacto demoníaco, pero obviamente en la actualidad ya no es un pacto demoníaco desde que se te aparece y firmas con tu sangre en un pergamino súper viejo, sino es un pacto demoníaco a través de un videojuego de computadora. De los dos tomos, cualquiera de los dos es muy bueno, pero el primero yo siento que es súper más intenso en ese sentido. Entonces, aquí tanto de Antonio Malpica como su hermano Javier Malpica y Mónica Broson fueron los cuentos que yo tomé para la tesis, ¿no? Cada uno trata temas distintos. Yo tomé el pacto demoníaco, pero también está el umbral o la transmigración de almas, que es cuando cambian de cuerpo. Y la segunda, digamos, antología es esta. Perdón, se me olvidó decir. Esta es de, si no me equivoco, sí, de Norma. Estas son de Norma, ¿no? Y esta es de Castillo. Esta se llama Criaturas y esta va enfocada en un público juvenil, ¿no? La otra era más infantil, esta es juvenil y también viene como en dos versiones. Esta se llama Criaturas y la siguiente es Sombras, que también no he visto que se recomiende mucho porque las antologías de por sí no se recomiendan tanto porque es cuento y vivimos como que todo debe ser novela. Y digo, está bien, las dos, ¿no? Podemos leer las dos cosas, pero estas dos tienen a otros autores, aquí sí varían mucho, no son los mismos de una a otra. Pero, por ejemplo, aquí ya está Cecilia Udave, que Cecilia Udave es una referente en general del terror y lo fantástico que también ha escrito para niños, y aquí se nota. Porque hay autores que son más como, no sé, como Jaime Alfonso Sandoval, que es más como de infancias y juventudes. En cambio, Eudave es como general, pero también escribe para niños. O por ejemplo, también está José Luis Zárate, que ha escrito también para niños, como aquí, y también, pues en general, ¿no? Tiene su novela de La Ruta del Hielo y la Sal, que es una reinterpretación de un capítulo de Drácula que ha sido muy vanagloriada, súper traducida en otros idiomas, que de hecho hasta creo que se conoce más fuera que aquí mismo, que apenas lo reeditó el fondo. Pero aquí hay cuentos increíbles. Por ejemplo, aquí está Ana Romero y Marta Rivapalacio, que si uno las lee, digamos, en su versión más como de su estilo, por ejemplo, Marta es más como onírica, ¿no? Es más como poética. Y aquí podemos ver una versión de ella súper intensa en un cuento que se llama Ninfa, que habla justamente de una joven que es abusada. Entonces, trata el tema desde lo fantástico, de una manera, como ella sabe, poética y rebuscada en palabras, pero aún así es un tema sumamente fuerte que si ese tema no fuera tratado desde lo fantástico, probablemente, o desde el terror, tendría mucha censura. Entonces, a lo largo de la literatura de terror y literatura fantástica, este género también se ha ocupado para pasar la censura. Entonces, aquí hay temas muy fuertes, ¿no? El cuento de Ana Romero, por ejemplo, habla de un joven adicto y su hermana adicta,
y uno de ellos se desvive, ¿no? A sí mismo. Entonces, la hermana busca la razón de por qué lo hizo. Y todo esto está también entrelazado con Aluches, porque esto pasa si no me equivoco, en Yucatán. Entonces, también hay una especie de regresar a nuestras, ahora sí que mexicanas, creencias y culturas en ese sentido de los aluches. También tenemos nuestra propia tradición inquietante, ¿no? Las leyendas, los aluches, que son una especie de duendes a la mexicana, si lo queremos ver así, o la Llorona, o sea, tenemos demasiado también de dónde rascar para poder crear este tipo de historias. Entonces, esas serían mis dos primeras recomendaciones. También justo mi recomendación también es de cuento, es de los poquitos libros que he leído, que es El cuaderno de las pesadillas, de Ricardo Chávez Castañeda. Este libro me impresionó mucho porque además, bueno, son pequeños cuentos de muy, muy breves que justamente son como pesadillas, ¿no? Como estas pesadillas que de pronto son un poco surrealistas, extraños y todo, pero todos son cuentitos de terror. Y además vienen ilustrados por Israel Barrón y las ilustraciones como que complementan muy bien el cuento, ¿no? Porque el cuento en sí ya es muy perturbador, pero la ilustración lo hace aún más. Y algo que me gusta mucho de esto es que además de que son muy breves, también dan un poco como pie a que se pueda como extender la pesadilla, porque a mí eso me pasó, ¿no? O sea, como que lo estaba leyendo y como que de pronto estaba pensando cómo podría completarse, entonces, o dejarlo así, ¿no? Porque también algo que siento que muchos cuentos de terror y en general también muchas historias de terror como que suelen tener como finales abiertos, ¿no? Como para dejarlos un poco a imaginación y también porque esa falta de información de cómo cierra también genera un estado de perturbación. Es uno de mis libros favoritos de la vida. O sea, yo cuando lo encontré dije, gracias bueno, como dices, a Ricardo como a Israel, porque siento que sus ilustraciones quedan perfectas, porque sí son bastante perturbadoras en sí, su manera de dibujar en sí es extraño. Él, si no Ujú. me equivoco, también fue el ilustrador como oficial de Luna Filig, si no me equivoco, la 2018, de las últimas que se hizo en el Bicentenario. Entonces sus ilustraciones estaban en toda la League y ya de por sí eran extrañas. O sea, Sí. no tenía que ver nada temática con terror, pero tú las veías y eran extrañas en sí. Entonces ya ponerlos en estos cuentos, para mí fue el mejor acierto. Y como dices, el que no te digan todo, porque son cuentos muy chiquitos. Ujú. Y a mí uno de mis cuentos favoritos es uno que está aquí, que se llama La Sangre, que es de la niña que está sangrando y todos los adultos y doctores y los vecinos están pensando qué tiene y hay que hacerle transfusión y la niña está viendo hacia arriba, ¿no? Y al final pasa algo, pero con lo que hay arriba, pero no te acaban de decir. Entonces, eso o sea, yo leí ese cuento y dije, este cuento es fenomenal. Entonces, yo recomendaría mucho. Según yo, este es del fondo y Sí. a veces se termina, porque yo no se lo quise comprar a mi sobrina porque yo lo tengo y se lo he enseñado. Y yo quiero que ella tenga su ejemplar porque luego leemos juntos y nos gusta leer historias así de terror. Y yo quiero que, pues, que lo disfruten, ¿no? Pero la última vez fuimos y se agotó. Entonces, si alguien lo encuentra, que lo compre, que se aproveche y que me avise, ¿no? Para ir a correr. Sí, es súper Y, lindo. Yo también quisiera tenerlo en físico y no lo he conseguido tampoco. Y es que la edición es muy bonita porque es pasta dura. Es de estos del fondo que son como ediciones especiales. Y te digo, las ilustraciones Ese es de mis son, favoritos, el de los sí, son dientes. increíbles. Aquí hasta alguna vez hice una como ponencia de esto porque igual es muy interesante, digamos, a nivel teórico, fantástico, pero cosas más aburridas, ¿no? Pero en sí es muy interesante por lo que dices, por los silencios, por cómo en tan poquito en texto te puede dejar tan inquietado, ¿no? Para seguirme con las ediciones bonitas del fondo. La verdad es que sí tienen mucho trabajo de edición. De hecho, acaba de ganar, si no me equivoco, este libro que le estoy enseñando, que es La balada de los niños muertos de Efraín Blanco, un premio también de edición. Y este es muy reciente, aunque Efraín ya lo había publicado años antes y con él ganó, de hecho, un premio, si no me equivoco, el Nacional de Bellas Artes de Literatura Infantil, de cuento infantil. Se publicó primero con un sello diferente y después con el fondo se volvió a editar. Y es muy reciente, si no me equivoco, es del año pasado. Bueno, es de este o el pasado. Y este es muy interesante porque también, digo, tiene su pasta dura y pues, así como lo dice el título, habla precisamente de pues la muerte y las infancias. Pero para mí lo que es el plus es que no es fácil hablar de muerte
para empezar, en niños. Y este texto, pues es duro porque son, digamos, desapariciones forzadas, ¿no? Son niños que están siendo desaparecidos y no se encuentran y los niños muertos salen y empiezan a tener un contacto con ese pueblo, ¿no? Entonces siento que también poner esa parte es no subestimar a los niños, ¿no? Es hablar también de, pues, el México en el que están viviendo, que aunque no te dicen que es México, porque pues es un espacio inventado por Efraín Blanco, sí se puede sentir esa cercanía con ese tipo de textos que te hablan de desaparecidos, ¿no? Y están las madres buscadoras también, entonces es un texto fuerte, pero muy bien construido para niños, porque también está construido casi casi como pues no en verso, pero sí como dice la balada, ¿no? Y las ilustraciones son también, como decíamos, de Israel, muy bonitas eh, y muy perturbadoras, porque incluso hay una parte donde un papá está sufriendo totalmente y la página está llena de palabras que dicen, pues también llévenme a mí, ¿no? No puedo vivir yo así. Está increíblemente fuerte. Yo cuando leí dije, wow, qué buena apuesta, la verdad. Y obviamente, pues aquí, como decimos, también es importante el trabajo de la mediación, ¿no? No dejar ahí digamos, mar abierto a que esta lectura pueda llegar así como de la nada. Digo, puede llegar también de la nada porque se disfruta también así. Esa es la ventaja, ¿no? De este tipo de libros para niños. Pero sí, esa sería mi otra recomendación, una muy actual, de hecho, una muy actual. Y sí, también, o sea, siento que igual y no una mediación, pero al menos sí una apertura a platicar después, ¿no? Igual así como que sí se acerque como de, oye, es que leí esto y pasó esto, ¿no? Y que se pueda como conversar, porque pues sí son temas súper duros. Y lo más duro es que son temas que están además apegados a la realidad, o sea, que son cosas que sí ocurren, ¿no? Las desapariciones forzadas, todas esas cosas y ay, es estrujante, siento. Mi siguiente recomendación, ya que estamos como en cosas breves, siento también como el comodín siempre de leer terror para niños, pero el de Alguien en tu ventana de Mónica Brosson. Ay, es muy, muy, muy bueno ese libro. Ese más que cuento es más bien como una novela chiquita, ¿no? Para niños, que además, hace rato que al principio mencionabas, ¿no? De cómo los niños buscan las historias, además los niños también cuentan historias de terror. Y este libro, que se trata sobre un niño que se muda de casa y desde la ventana de su departamento puede ver la ventana de otro departamento y ve ahí a otro niño que después conoce y pues resulta que este niño es un fantasma y entonces se dispone a ayudar a este niño, que es un fantasma. Esta historia Mónica la escribió con ayuda de otros niños que le fueron dando ideas de cómo escribir esta historia, ¿no? Entonces eso es algo que se me hace muy bello de este libro y sí llega a ser bastante escalofriante. Y no sé, se me hace muy curioso porque sí es cierto, o sea, si tú te sientas a platicar con un niño, luego te dice cosas bien raras que dan miedo que dices como, ¿de dónde sacó estas cosas este niño? Y pues a veces lo saca de su puritita imaginación, ¿no? Entonces se me hace como algo muy interesante que haya hecho eso Mónica, que además es una gran escritora de Lig. Siento que es como muy conocido también ya este libro, pero pues también lo quería mencionar por si no lo conocían quienes están viendo este video. Sí, es como un clásico también, porque también, como dices, Mónica Brosson ya es un referente dentro de la liga en general. Y como dices, a mí me dio incluso hasta risa porque ella al final del libro te cuenta eso, ¿no? Te cuenta que lo escribió con los niños y que era un programa donde los niños piden y ellos como escritores pues desarrollan. Pero también te pone cosas que tuvo que dejar afuera, digamos, por el bien de la trama. Y muchos niños pedían que el protagonista se muera y que lo acuchille, ¿no? O que salga un fantasma, no sé qué. Y o sea, los niños así bien, sangrientos y bien desgarradores de todo, nada de cuidado, nada de no, que al final todo sea mentira, no, ellos querían que pasara lo más fuerte, incluso desde el principio. Y fíjate que sí, incluso cuando el protagonista Alejandro se encuentra por primera vez con este niño, a mí ese sí me dio miedo, esa parte se me hace fuerte, y no es como que el clímax, o sea, es cuando todo empieza. Sí. Entonces, es interesante cómo es por pedido de ellos, ¿no? Sí, sí, está curioso eso y divertido también, pero sí, sí da miedo, sí, tiene partes súper perturbadoras. Empezando por esa, pero luego Sí.
luego se pone peor, ¿no? Entonces yo decía así Sí. como de, también justo cuando yo lo leí, fue el primer libro de terror para niños, o bueno, de terror para niños, porque en realidad no fue el primero, ahorita les voy a contar, pero sí el primero que leí ya siendo adulta, que también siento que eso como que luego te configura con algunos prejuicios ahí raros, a pesar de que pues yo estoy muy en contacto con la LIG y con todo, pero de todas maneras estaba, ¿no? Entonces como que yo estaba así como de, ¿esto es para niños? Da mucho miedo. Si uno piensa que cuando va a leer un texto como terror para niños, piensa que adulto va a ser como que, o sea, qué me puede pasar? ¿Qué me puede generar? Y después lees cosas como esta y dices, ay, ya no lo quiero abrir. Pero es muy bueno, es muy, muy bueno. Y también me sorprendió que Broson dice que realmente ella no, es su primer texto de terror, porque no es como su fuerte o su interés, ¿no? Como puede ser con Mapica, con Jaime, que ellos sí son más de ese estilo. Mundo Umbrío, que es una saga súper también ya referente, como también el libro de los héroes, pues tienen estos temas, ¿no? De sobrenatural, de terror, de la tradición, tanto pues, de demonios, ¿no? De vampiros. O sea, y lo que a mí también me gusta mucho es que ellos dos conocen muy bien esa tradición, o sea, son lectores asiduos de los clásicos, tanto internacionales como los nacionales, y conocen mucho de eso. O sea, saben qué están escribiendo. De hecho, por ejemplo, Los fantasmas de Fernando, de Jaime, que también es del fondo, aunque no es tan terrorífico, sí es un texto muy fuerte, pega mucho y a muchos nos ha hecho llorar fuerte. Una de las personajes, ¿no? Está leyendo y te va contando que está leyendo y son todos los clásicos góticos, decimonónicos, de terror, y pues ahí te das cuenta que Jaime realmente sabe de qué está hablando, ¿no? Si quieres me sigo con, con otra. Bueno, aquí tenía el de Alguien en la ventana, sí, yo también digo que... Y este sí, he visto que lo han reeditado muchas veces, lo cual me pone muy contento. Y bueno, este creo que lo iba a decir al principio, porque siempre lo recomiendo también, pero hablábamos de las cosas que tenemos nosotros, ¿no? En nuestra propia tradición, de las leyendas y todo eso, y para eso está Norma Muñoz Ledo, que también es muy conocida y muy leída dentro del mundo de la LIG, y ella tiene, bueno, para empezar, tiene Supernaturalia uno y Supernaturalia dos, que son dos textos, bueno, dos libros que, o sea, más que como cuentos que ella genere, son como una investigación que ella hizo de todo, de muchos pueblitos de México y donde sacó todas las leyendas y te pone todas las figuras sobrenaturales que conoció y las leyendas que se hablan a través de de esos seres sobrenaturales, incluso la forma de combatirlos o dónde los puedes encontrar. Entonces es más bien como un diccionario o una especie de lista de seres sobrenaturales mexicanos, que está muy bien porque tú te puedes dar cuenta que no solamente hay, no sé, una tradición anglosajona, europea, ¿no? De dragones, de hadas, que son muy clásicos, sino que aquí también tenemos nuestros propios seres sobrenaturales. Y después el fondo, siempre es el fondo, hizo ahora sí que la carita, ¿no? La de pasta dura, y aquí ya viene un poco más, cambia como en verso, y igual tiene las ilustraciones de Israel Barrón. Entonces a mí se me hace igual como una joyita. Se tardaron en reeditarlo y yo estaba muy nervioso, pensé que ya no lo iban a hacer, pero ahorita sí es fácil encontrarlo. Y pues tiene como, no tiene todos porque son muchos, pero tiene como los más o principales o no tan conocidos, ¿no? Y siento que son dos, bueno, un proyecto porque es en general como un proyecto, un solo proyecto que es muy interesante y es muy rico, ¿no? En ese sentido. Entonces, incluso si les gusta tanto la League como no la League, es como de ley tenerlos o leerlos o conocerlos. Se me hace chistoso porque yo no los hubiera pensado como de terror. Aunque ahorita que lo pienso, sí tiene pasajes bastante terroríficos, sobre todo con La Llorona, el 2. Pero sí, esos también los tengo, nada más que los de Supernatural ya están más lejos en el otro librero, pero sí son muy, muy, muy geniales. Sí, Y también ujú, siento que este es un poquito de menos de terror, porque justo sí, es como nada más el resumen, ¿no? De algunas criaturas y pues viene en verso y esto así todo. Pero bueno, el estilo de Israel Barrón sí, sí es bastante tenebroso. que es interesante lo que dices, porque también o sea, esas criaturas fantásticas, el proyecto que hizo Norma, lo metieron en LIG, porque son colecciones de literatura infantil y juvenil, que habría que preguntarnos, como bien dices, en primera, si es de terror y en segunda, ¿por qué de LIG?
porque en sí las leyendas no necesariamente son para niños, sino son leyendas y son pues tradiciones orales que siempre se ha tenido, que muchas veces también hay prejuicios de, bueno, es una leyenda, no puede ser literatura, no puede ser algo ser. Entonces, mándalo a la literatura infantil, también denostando a la literatura infantil. Entonces, hay una serie ahí de cosas que todavía falta, falta Ajá. mejorar las visiones de todo esto, pero que yo sí creo que poco a poco ha habido un trabajo editorial de mediación y que hay grandes autores que sí están poniéndose enfrente, ¿no? Como diciendo, esto es lo juvenil y está increíble. Entre ellos, muchos los hemos ya nombrado. Yo menciono uno. Aunque yo, Ujú. bueno, yo, como les digo, ya me voy a ir de los mexicanos, aunque me estoy dando cuenta de que en realidad sí he leído más terror para niños de lo que había pensado, justamente ahorita con Supernaturalia y todo. Probablemente hay muchos otros que también he leído y solo en mi mente no los estoy clasificando como de terror, quién sabe. Hace ratito que hablaba de alguien en tu ventana que según yo era el primer libro que había leído de terror para niños, me di cuenta que no es cierto, que cuando estaba chiquita sí leí varios libros de terror y que sí me dieron miedo, pero me gustaron muchísimo. De la colección de A la orilla del viento, seguimos con el fondo. Ojalá, ojalá los estuviera patrocinando este video de fondo, pero no. Tiene varios libros, uno que es el de La Granja Grisham, ese no lo tengo en físico, aunque sí lo tenía, porque de hecho estos de los libros que tenía de chica, y el otro es este de los fantasmas de Pico de Cuervos, que es terror gótico. Es una familia que se va de vacaciones y así se les descompone el carro y llegan como a un hotel como bien extraño, donde hay un señor misterioso y pues como que todo ahí empieza, ¿no? En este hotel, como todos los misterios que ocurren y demás. Y o sea, yo me acuerdo que tanto este como el de la Granja Grisham, que ahorita no me acuerdo del nombre del autor, pero además ya más recientemente sacaron como una segunda parte de la Granja Grisham, que es un poquito como Harry Potter, en el sentido de que es un niño que se va a una escuela para magos, sin él originalmente creer que era mago, pero es una escuela para magos en las que sí hay como cosillas ahí como medio terroríficas, la brujería que se hace y todo. Sí me acuerdo que también me daba bastante, bastante miedito ese otro libro. A ver, no, es que no es Grisham, es Grusham. Ajá. Ya. Sí, ya es que busqué La Granja Ah, Grisham y me salió un libro que se llama La Granja de John Grisham. Y yo, no, este no es. ¿no No, fue se el llama, Horowitz? No. ajá, de Horowitz, Ah, justo, de Horowitz. Anthony Sí. Horowitz, que tiene este de la Granja Grisham. Tiene unos cuentos también en el fondo. Yo no he leído el de la granja, pero me lo han recomendado mucho. Y hay otros que se llaman El increíble sueño de Harriet. No me acuerdo cómo se llama. Viene en la misma colección de A la orilla del viento. Pero son cuentos también muy de otro estilo. O sea, ya no tan mexicanos, obviamente, porque no es mexicano. Pero Sí. igual dan miedito. El horrible sueño de Harriet y otros cuentos de Ah, sí. terror. Sí, Sí, estabas sí, sí. bien. Ajá, Sí. y el libro nuevo, que es la secuela, que yo tampoco he leído esa secuela, que se llama El Grial Oculto. El primero, o sea, sí es de terror, porque sí hay cosas bastante extrañas y todo, pero es como un terror más de fantasía, que siento que es también a lo que más yo me voy, al terror de fantasía, más que al terror fantástico. Entonces, sí me acuerdo, porque pues, sí, es esta escuela de magia y los maestros pues todos son monstruosos y hay como aventuras y cosas así. Entonces siento que también eso lo hacía más manejable para mi sensibilidad. Sí, esos me quedan pendientes, porque incluso hasta un profesor también me lo recomendó y dije, órale. Entonces sí los voy a tener en cuenta. También esa es la ventaja del fondo. Bueno, te digo que parece que estamos haciendo promoción y ojalá sí nos patrocine, pero sí tiene como su parte mexicana donde podemos leerlos, pero también como tiene sus conectes internacionales. También está bien porque pues sí es accesible y uno puede conocer, ¿no? Ya ahí los etiquetamos para que nos den unos o algo. De mis últimas recomendaciones, pues no puedo dejar a Jaime. No puse Mundo Umbrío porque es como el más conocido y pues está bien que sea el más conocido, pero es Tiempos Canallas. De hecho, es uno de sus libros más recientes. Y digo más recientes porque publica demasiado. Entonces, lo reciente ya queda obsoleto 3 meses después, ¿no? Pero Tiempos Canallas es una gran historia. Y ahorita justamente que decías como de casas y esto gótico, para mí es la novela gótica, ¿no? Mexicana. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero es igual como el Begur, bueno, le llama Begur a este hotel que justamente está como embrujado, pero tiene partes sumamente aterradoras. Y este sí no lo recomiendo leer tan de noche porque sí está muy
fuerte en ese sentido de terror. Y luego está muy interesante porque también hace juegos con, o sea, como que mezcla todo, mezcla tanto el terror como lo fantástico, lo que se denomina como detectives de lo sobrenatural, ¿no? Que son niños que están investigando los casos de fantasmas o de apariciones y tiene esta parte como casi casi policíaca, muy a la antigua, muy a lo clásico, pero en, si no me equivoco, en Coyoacán, o sea, es así como puedes ir a Coyoacán y sentir que ahí estás pasando todas estas aventuras. Bueno, ya mi última recomendación también no es un mexicano. De hecho, este es más para jóvenes, más que para niños. Es El tren equivocado de Jeremy DeQuitt. Y este libro en realidad yo lo compré por la ilustradora, que es Mercé López, es una ilustradora española que me gusta mucho cómo ilustra. Ella ilustró Lunática de Marta Riva Palacio y desde entonces me enamoré de sus ilustraciones. Entonces fui a la presentación de este libro. Dije, bueno, lo voy a comprar, pero nunca lo voy a leer porque qué miedo. Sí lo acabé leyendo y sí me dio mucho miedo porque, o sea, vean las ilustraciones, son muy, muy creepy las ilustraciones. Es la historia de un niño que se sube al tren equivocado y llega a una estación, y en lo que espera a que llegue otro tren para regresarse, ese señor que les enseñé ahorita al principio le empieza a contar historias, le empieza a contar historias de terror. Entonces también de alguna forma es como un libro de cuentos, pero pues van ligados por este elemento, ¿no? Del niño ahí esperando. Pues hay cuentos muy tenebrosos que además de alguna manera se van como filtrando también como en su realidad, porque estando ahí en esa estación, de pronto él empieza a ver cosas también y a sentir cosas que van relacionados con los cuentos. Y es muy, muy, o sea, de verdad a mí sí me dio muchísimo miedo de eso de también, como decías hace rato, de no leer de noche. O sea, yo nada más lo podía leer en la mañana, pero me piqué. O sea, ya cuando dije, bueno, lo voy a leer por la, igual creo que lo leí hace como 2 años, también por estas épocas de la temporada de Halloween, y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Y sí me dio mucho miedo, me recordó también un poco, porque cuando estaba chiquita sí leía, me gustaba leer los libros de escalofríos, aunque también me daban mucho miedo, pero sí me gustaban. Entonces, por ejemplo, aquí, véase la mano. Entonces, pues dije, ah, pues sí lo voy a leer y sí me pareció muy interesante. Es lo que me gusta mucho en general de la LIG, que cuando viene ilustrado, incluso si ser libro álbum, cuando las ilustraciones y el texto se complementan, se me hace muy bello eso. Entonces, esta es mi última recomendacioncita. Fíjate, ese no lo conocía, pero ahorita que mostraste las ilustraciones sí se ven bastante terroríficas, ¿eh? O sea, muy, uno pensaría como que no tan, como decimos, ¿no? Que para infancias, pero Ajá. luego son muchas joyas las que hay pensando que es para infancias, pero están muy bonitas. Y pues bueno, ¿puedo dar una última? Sí, 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 adelante. Esta igual también la elegí por las ilustraciones. En- es infantil, no sé si decir qué tanto miedo de, pero, ay Dios, bueno, es de dos, ¿no? Es como, viene la parte de Alberto Chimal y de Alberto Laiseca. Y los dos vienen ilustrados por Nicolás Arizpe. Y son, tiene que ver cuentos con la muerte, pero casi como fábulas, porque es muy poco texto y viene más como la imagen te ayuda como a complementar toda la historia. Pero también siento que la muerte no, aquí no está mostrada como una manera de decir que es normal o cosas así, sino realmente es una muerte pues fuerte, ¿no? Una madre a que se le muere su hijo y todo esto. Entonces, siento que también es un terror como que si lo pueden leer los jóvenes y por las ilustraciones y el tema, sentí el terror. Pero también siento que tiene este trasfondo de uno como adulto también puede sentir lo fuerte que es el tema, ¿no? Entonces son textos como muy completos, muy redondos. Y como dices, las ilustraciones como que sí dan siempre un plus. Y más cuando van como muy ad hoc al estilo del cuento o de lo que estén ilustrando. Entonces, pues sí, digo, hay muchísimo más de League, es como una embarradita nada más. Y pues yo me limité nada más a México, que es como que lo que más he leído, pero también, por ejemplo, en Argentina o en España hay mucha buena League. Y en otros idiomas también, la verdad, en otros idiomas no tengo tanto bagaje, pero sí hay tradiciones muy interesantes. Desde los cuentos, digamos, tradicionales
de Andersen, ¿no? Y de Grimm, que algunos dicen, bueno, eso no era para niños, todo eso, pero siguen siendo temas fuertes y los originales, digámoslo así, pues son cuentos sumamente aterradores, ¿no? Todos los de Disney, si los vemos en la versión que no es de Disney, nos vamos a aterrorar, nos va a dar miedo mucho, pero ya la versión de Disney ya es otra cosa, ¿no? Ya es como que para presentarnos lo más suavecito. Pero sí creo que en cuestión de literatura infantil siempre hay o sea, el terror siempre va a estar. Siempre es pedido por los niños y por los jóvenes. Ese libro de La Madre y la Muerte y el de la muerte siempre me ha Mm, llamado mucho la atención, justo por las ilustraciones, pero no lo he leído. Y de hecho también ahorita que mencionas lo de los cuentos de hadas, tengo la impresión de que justo La Madre y la Muerte es como una especie como de retelling, mm, reimaginación de un cuento de Andersen que se llama así, de La Madre y la Muerte. Eso sería todo. Muchas gracias, Carlos, por venir a platicarnos de esto. Y pues me queda nada más, además de agradecerte, pues decirles a ustedes que están viendo este video que por favor sigan a Carlos en sus proyectos, en Teorías de lo Fantástico, y también ahorita tiene un proyecto en conjunto con varias personas que hablan de LIG aquí en el internet, que es la Lija ujú, MX. ujú. Igual se los voy a dejar todo ahí abajo para que vayan y lo sigan. Hace cosas fantásticas Sí. de divulgación de esos temas y también pues de recomendación. Entonces, pues para que vayan, aparte me gusta mucho cómo le haces para así como animado los videos. Es tardado, Este, pero se ve bonito. sí, 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 se ve precioso. Entonces, pues sí, eso. Y también ustedes, si tienen alguna recomendación, déjenla ahí en los comentarios. También cuéntenme qué les pareció esto. Es la primera vez también que hago una colaboración de este tipo. Entonces, también si les gusta, pues igual y puedo buscar otros temas a otras personas. Y pues nada, Sí. muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti por el espacio y también te digo, es la primera vez que hablo así tan específicamente de esto, así que todo es un video estreno en todos los sentidos. Entonces, muchas gracias. Súper. Bueno, que tengan muy bonita semana, muy lindos días y tenebrosas lecturas. Adiós. Bye.